Minutos de su atención. Allí donde usted está sentado, los que se están cortando el cabello, los que están cortando el cabello, también necesito que atiendan a esta palabra. Gloria al Señor. Quiero hablar bajo un pensamiento y ese es el siguiente. ¿Por qué Dios decidió o ha decidido mandar juicio sobre la tierra? En este caso, vemos acá que Dios determinó destruir a todos los hombres, a todos los... ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Para allá, gloria, ahorita no hay nada de... Ahorita la palabra, hermano. Gloria al Señor. Dios decidió destruir a todos los seres humanos con el diluvio. En otra ocasión, allá en el capítulo 19, encontramos, de Génesis siempre, encontramos que Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. La pregunta es, ¿por qué Dios decide hacer eso? ¿Por qué Dios determina hacer eso? En primer lugar, pues es porque la maldad se había multiplicado. Dice en este pasaje que leímos, que el corazón del hombre era de continuo solamente hacer el mal. La maldad se había multiplicado. Pero ¿cuál fue la razón por la cual Dios decide destruir? Había un propósito, había un objetivo, había un porqué. Dios determinó destruir a los seres humanos. Y el propósito fue cortar con la maldad, cortar con el pecado. Ese fue el propósito, porque si Dios deja, por ejemplo, en el tiempo de Noé, si Dios hubiera dejado que siguiera la gente así, hubiera sido más terrible las cosas que hubieran sido sucediendo. Pero Dios dice, bueno, voy a decidir a destruir, voy a destruir a todos los seres vivientes que hay sobre la faz de la tierra para poder cortar el pecado, para que la maldad no se siga multiplicando. Pero dice la Biblia que Dios halló gracia en un hombre llamado Noé. Y yo pienso que Dios dijo, bueno, voy a salvar a Noé. Y le dio la orden para que hiciera una barca o un arca, para que se salvara él y su familia. El propósito de Dios era que de la familia de Noé se pudiera levantar una vez una nueva generación. Una generación que le amara, una generación que temieran a Dios, que caminaran en temor, en obediencia. Ahora bien, ¿por qué tuvo que destruir a los seres humanos? Sencillamente, ¿saben por qué? Cuando los juicios de Dios vinieron en ese tiempo, los seres humanos sufrieron. ¿Saben por qué? Porque ellos no quisieron soltar el pecado. Ellos se aferraron al pecado. Estaban agarrados al pecado. Querían seguir practicando el pecado. Y en el momento cuando Dios quiere destruir el pecado, quiere cortar el pecado de una vez por todas, la humanidad que había en aquel tiempo tuvo que sufrir o morir más bien en los juicios que Dios mandó. No sé si me logra entender lo que le trato de decir. Van a venir juicios sobre la faz de la tierra, ¿sabía usted? Y uno podría decir, ¿por qué Dios es tan grosero? No, no es que Dios sea grosero. Es que el problema es que Dios siempre ha tratado de tener a un pueblo que le ame, un pueblo que le adore, un pueblo que le sirva, un pueblo que sea su pueblo y que Él sea el Dios de ese pueblo. Y como el hombre de continuo siempre ha ido tras el pecado, siempre ha ido haciendo la maldad, entonces cuando los juicios de Dios vienen sobre la faz de la tierra, la humanidad sufre esos juicios porque no quieren soltar el pecado. ¿Está conmigo? Amén. Oiga, qué importante es esto. El hermano decía al hermano Henry que Dios es un juez justo.
En aquel día va a ser un juez justo. ¿Qué significa que Dios es un Dios justo? Que Dios parte la sandía por la mitad. No parte más para allá ni para allá. La parte a la mitad. Eso es ser justo. Y a veces uno dice, Dios es justo, aunque yo sea injusto. Y no entendemos realmente qué significa la justicia de Dios. Entonces Dios en su justicia, Él determinó, escucha esto, porque Dios no podía seguir tolerando la maldad, Dios no podía seguir tolerando el pecado que se estaba practicando en el tiempo de Noé o en el tiempo cuando Sodoma y Gomorra. Dios no podía seguir tolerando eso, porque Dios es un Dios justo. Entonces, en su justicia, Él decidió mandar juicio sobre la gente o la generación que vivía en el tiempo de Noé. Pero también decidió mandar fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. ¿Pero qué causó eso? La misma maldad, el mismo pecado de la humanidad. Dios siempre ha tratado de querer cortar con el pecado. Y vemos que Dios siempre ha tratado de tener un pueblo que sea su pueblo. Por eso Él había eligió o llamó a Abraham para levantar una nación, un pueblo que fuera su pueblo. Lastimosamente, la maldad continuó en el corazón del ser humano. Pero Dios vino y hizo algo muy importante. Escúcheme lo que le voy a decir porque esto es muy importante. Atiende esta palabra, no se deje distraer por nada. Porque lo que Dios está diciendo en esta hora es algo muy importante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Escuchen. La maldad se había multiplicado sobre la faz de la tierra. Pero Dios hizo algo. Dios dijo, voy a hacer algo diferente. Voy a enviar a mi hijo Jesús, para que vaya y muera por la humanidad. Escucha esto que es bien importante. La Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Oiga esto. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Es tan importante, mis hermanos. Aleluya. Es tan importante. Gloria a Dios. La guía. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a ver. Es tan importante esto. Dios en vez de enviar los juicios y destruir a todos los seres humanos de una vez por todas, porque la maldad se siguió multiplicando, Él decidió mejor enviar a su Hijo, a Jesús, para que Jesucristo viniera a esta tierra y tuviera que morir en nuestro lugar. Jesucristo murió en nuestro lugar. Él fue entregado como un cordero, fue llevado al matadero, dice la palabra de Dios. Él fue crucificado en la cruz del Calvario para que a través del sacrificio de Jesús, usted y yo pudiéramos ser libres de la ira que se aproxima sobre la faz de la tierra. Cuando Jesús lo arrestan, lo condenan a muerte y lo empiezan a azotar. Los azotes que les pegaban le arrancaban su piel, porque los azotes que usaban los romanos tenían en la punta una cuchilla que cortaba cuando pegaba. Pero Jesús empezó a vivir toda esa experiencia. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo no sufriéramos, para que usted y yo no sufriéramos el castigo de Dios. ¿Me está entendiendo? Jesús estuvo dispuesto a sufrir el azote,
Jesús estuvo dispuesto a sufrir las abofeteadas, las escupidas. Jesús estuvo dispuesto a soportar la corona de espinas. Jesús lo hicieron que cargara aquella cruz en la cual luego fue crucificado. Jesús estuvo dispuesto a que le traspasaran esos clavos en sus manos y en sus pies. Jesús estuvo dispuesto a que le traspasaran esa espada en el costado. Pero ¿sabe qué estaba pasando ahí? Jesús estaba pagando por nuestros pecados. La ira de Dios descendió, se derramó sobre Jesús. Jesús se puso en nuestro lugar. Jesús dijo: no, que sea yo el que tenga que morir por la humanidad, para que ellos no vayan a condenación eterna, para que ellos no vayan a juicio eterno. Entonces, desde que Cristo murió en la cruz, se abrió el camino de oportunidad para cada uno de los seres humanos. Se abrió el camino de salvación y de vida eterna. El tiempo que vivimos es un tiempo de gracia, en donde la salvación es gratuita. Pero no se confíe usted, porque es el tiempo de la gracia y está dejando de pasar el tiempo. Porque hay gente que dice: no, ahorita yo no me entero.